Tenemos con nosotros al escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, que viene a presentarnos su último libro, La canción de Roldán, publicada en Planeta, y también nos acompaña Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital. Hay varios asuntos, varios temas que vamos a pasar por alto porque ya se tocaron en una entrevista anterior que le hicimos al amigo Fernando en Rojo y Negro, y entonces yo abro fuego con la siguiente pregunta. Fernando, en el libro hay un tema recurrente y es la idea de que todos nosotros llevamos un Roldán dentro. Incluso en algún momento del libro tú hablas de que si hubieses tenido una relación con Cristina Alberde que hubiese ido más allá de la amistad, habrías ido a la bodeguilla, etcétera, etcétera, y podrías haberte visto con igual que Roldán, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mira, yo tengo una visión antropológicamente pesimista en lo relativo al ser humano en general, con las excepciones de rigor. Es decir, creo que el ser humano es un animal depredador. Lo es por definición, lo es por naturaleza, lo es por génesis cósmica. Y que luego hay algunas personas, es decir, algunos simios que se yerguen, pues gracias a la cultura, gracias a la moral, al decoro, a la dignidad, a todas estas cosas. Entonces, naturalmente que creo que en cada uno de nosotros existe un posible animal depredador. Y de hecho, una de las preguntas atroces que sobrevuela esta novela es la de que todos podemos ser Roldán. Incluso yo mismo me fustigo, miro a mi alrededor. A mí nadie me ha ofrecido dinero, nadie ha querido sobornarme nunca, no me he visto en ese brete, pero sí hay algunas ocasiones en mi vida en las que no me he conducido como debía. Nada grave, pero al menos en 2 ocasiones yo cuento 2 episodios de mi vida que no tienen nada que ver con lo económico, sobre todo uno de ellos, pero que sí tienen que ver con esa línea de la desdicha, línea de la conciencia infeliz, que es la que en un determinado momento lleva a Roldán a cobrar conciencia tras leer la fenomenología del espíritu de Hegel en el módulo penitenciario de Brieva, a darse cuenta de que he traspasado la línea roja que lo convertía en un delincuente. Bueno, eso nos puede pasar a muchos. Sí, es cierto. Y luego, oye, esta novela es también una reflexión sobre cómo el poder corrompe. Tampoco esto es nada nuevo. Maquiavelo, ¿cómo definía Maquiavelo la política? Decía, la política es sexo, dinero y poder. Lo sigue siendo. En estos momentos sexo no. No porque, en primer lugar, el sexo ahora se tiene fácil acceso por otros conductos, no solo por el de la política, y en segundo lugar porque en España los políticos son tan pichaflojas que ni siquiera sexo, como decía el otro día. Bueno, pero poder lo sigue siendo. Hay una escena de House of Cards donde un político le dice a otro, eso que me estás pidiendo es traición, y Frank Underwood le dice, sí, es casi traición, eso es la política, casi traición. Bueno, ¿os acordáis de aquella serie de televisión muy buena que era Roma? Buenísima, 2 temporadas. O bien ese libro de Holland, de ese periodista y escritor inglés que se llama Rubicón, donde cuenta lo que estaba pasando en Roma. En fin, en aquella época, parecidísimo a lo que está pasando ahora, parecidísimo al apuñalamiento constante que vemos en el PP, en el PSOE, en Podemos, en Izquierda Unida, prácticamente en todos los partidos, ¿no? Fernando, tú querías decir que algo que también explicaste en la entrevista de Rojo y Negro, de que insistes en que esto es una novela. Y Lorenzo y yo creemos que no, bueno, que eso no es una novela. ¿Cómo que no es una novela? ¿Tienes un minuto para defenderlo? ¿Qué es una novela? Vamos a ver. Definición de Delibes. Una novela es cuando un escritor tiene una historia, aquí hay una historia, evidentemente, tiene ganas de contarla. Yo no tenía ganas de contarla, de ahí mi drama, y sabe contarla. Y yo no sabía contarla y he tenido que aprender a contarla, y de ahí también mi drama. Si nos vamos a Delibes, Delibes decía, una novela es un libro en el que hay un personaje, un paisaje y una pasión. Aquí hay, no un personaje, hay varios. Hay un personaje central, que es Roldán, hay coros, y hay otro personaje, un coprotagonista, que soy yo, porque medio libro es mío, medio libro es mi novela. Y luego, evidentemente, hay no un paisaje, sino varios. Por lo pronto, y sobre todo el paisaje de la España corrupta, que es también la España eterna, porque esto que pasa en esta novela pasaba en la época del conde duque de Olivares, pasaba en el siglo de oro. Oye, el propio Cervantes, que era recaudador de impuestos, acabó por defraudar al fisco, acabó en la cárcel. O sea que esto es una constante de la historia de España. Hay un paisaje, y por supuesto hay una pasión, y esa pasión es la del poder, esa pasión es la del dinero por parte de Roldán, y la de la literatura, la de la creación literaria por parte del otro coprotagonista, que soy yo. Así que es una novela donde solo hay un personaje que no figura con su nombre propio, pero todas las personas que aparecen en ella han sido metamorfoseadas en personajes. Luis, ¿para qué sirve esto ya lo decía Aristóteles, ¿para qué sirve la literatura? La literatura sirve para ir un paso más allá
de la historia, de la investigación, de la filosofía, del pensamiento. La literatura se filtra en la trastienda de esas historias, de esas realidades, y las ilumina desde detrás, y extrae de ello enseñanzas que no está ni el investigador, ni el periodista, ni el filósofo. Sí, pero eso que has dicho de la literatura también lo hacía Chávez Nogales, y lo hacía Pla, y lo hacía Camba, y ellos, sin embargo, dicen que lo que hacen son reportajes, crónicas, periodismo. Porque Truman Capote no había inventado todavía el género de no ficción. La novela de no ficción. Entonces, ¿no? Pero, hombre, es evidente que el libro de Juan Belmonte, Matador de Toros, de Chávez Nogales, es una novela también en la que Juan Belmonte es el protagonista. Una novela es narración. ¿Ese libro es una narración? Sí, es una narración. ¿En este libro se narra? Sí, es un relato, en el cual yo me enfrento a todos esos hechos reales, con la misma libertad con la que el novelista manipula, mezcla, baraja, fabula sus personajes. Y el Limonov de Carrere hace una recreación del personaje. Bueno, lo que yo hago una recreación del personaje. Sí, pero hay una relación directa con el personaje, que en este caso con también Roldán, hay una ¿no? relación directa entre Carrere y Limonov. También se habían reconocido. Es más, el libro de Limonov arranca, se queda sorprendido el propio Carrere, porque Limonov, con el cual había tenido algún que otro contacto en París, cuando Limonov se convierte en un niño mimado de la literatura francesa, se cruza con él en el teatro, en el Bolshoi o no sé dónde, en la ópera de Moscú, y Limonov lo reconoce a Carrere y le saluda, y le dice: ayer estuvimos juntos en el retrete, que creo que fue donde coincidieron, ¿no? Así que no, todo eso será. Yo Fernando, creo que tenías a Sangre Fría de Capote todo el tiempo, te acompaña como una sombra en toda la elaboración de esta, para ti, novela, para nosotros un reportaje periodístico fabuloso. Y te comentaba fuera de micrófono que sí creo que hay una diferencia, porque al final tú en algún pasaje del libro, al final, y creo que también al principio, reconoces que el personaje te ha llegado a caer tantas horas de conversación con él, pues al final te termina cayendo bien. Pero Luis, yo no tenía la novela de A Sangre Fría en la cabeza cuando empecé en esta. Yo tenía otras dos novelas fundamentalmente, que era El Cero y el Infinito de Kessler, donde Kessler recrea el periodo que pasa en la cárcel antes de ser ejecutado Rubashov, emblema de todo lo que fueron los compañeros de viaje de Stalin ejecutados luego por él, y Crimen y Castigo de Dostoyevsky. No es una casualidad que se llame Crimen y Castigo. ¿Y cuál es la lección de Dostoyevsky? Lección que nos transmite a todos los novelistas, a todos los escritores, y además lo dice explícitamente, y lo dice explícitamente en Crimen y Castigo. Dice: no se puede escribir novelas sin piedad. Un novelista, a diferencia de un periodista, de un fiscal, de un abogado, de un político, de un defensor, de un confesor, de un predicador, de un cura, un novelista tiene que tener empatía con sus personajes, tiene que crear vínculos emocionales, porque esos personajes siguen siendo seres humanos por muchos delitos que hayan podido cometer. Pero fíjate, Fernando, que tú en algún momento te distancias del personaje, dices Paesa, piensas en Francisco Paesa, en El espía, y dices: ojalá el personaje hubiese sido Paesa, era mucho más interesante, mucho más complejo. Ese sí que era un personaje para mi novela. Y lo sigue siendo. Y Roldán, yo no sé, en un momento de esos anímicos, porque también la novela tiene momentos anímicos, y en ese momento tú ves a Roldán como un personaje, como un advenedizo, como un personaje muy simple, muy corriente, muy moliente. Y dices, que es lo ojalá que hubiera tenido a Paesa. Claro, es que es lo que era. Ha vencido Fernando porque ya te refieres al libro como novela. Persevera, Luis, en que es un reportaje. Lo sigo pensando. Pero por respeto a Fernando, le voy a llamar novela. Es que Paesa en sí mismo, Paesa es el espía de las mil caras. Espía doble, triple, cuádruple, quíntuple, masón o en contacto con los masones, agente al servicio de 1000 gobiernos. Claro que es un personaje de entrada interesante. Roldán de entrada no lo era. De hecho, yo no quería escribir la novela, yo me pongo de uñas, porque era un botejara, como yo lo defino, era un Mindundi, era un Pelanas, era un don nadie, era un Juan Pérez, ¿no? Lo que pasa es que un Juan Pérez, a través de 10 años de aislamiento penitenciario, igual que Edmundo Dantes o El prisionero de Zenda o Máscara de Hierro o cualquier otro personaje similar, termina convirtiéndose en un personaje literario. Dices que a mí has dicho en otras entrevistas que no aportas nada nuevo que no sepamos. Yo no creo que sea cierto. Yo creo que todo aquel que quiera o que haya leído sobre el caso Roldán en esta novela va a descubrir muchas más cosas. Y te voy a poner un caso. Por ejemplo, le preguntas a Roldán si los periodistas también cobraban sobresueldos, esos sobresueldos que salían del manantial de fondos reservados, y le dices: ¿y periodistas? Y él te responde: ¿y tú qué crees? Y tú pasas de otro tema. No solo a Roldán, se lo pregunto también a Julio Feo,
que fue el que... Perdón, es a Julio Feo, claro, perdón. Más bien a es la Julio conversación Feo. a Julio Feo. Y Julio perdona. Feo, que es una persona con la cual yo tengo una Que es amistad una conversación que se remonta fascinante. a 50 años atrás. O sea, realmente éramos muy amigos y lo hemos seguido siendo a lo largo del último medio siglo. Cuando yo le hago esa pregunta, me dice, por supuesto que se pagaba a los periodistas. E incluso me da nombres. E incluso yo alguno de estos nombres lo doy en la primera versión de la novela. Lo que pasa es que yo... y eso demuestra que no la escribo como periodista, sino como novelista, yo a todas las personas con las que hablé, Rafael Vera, Tony Asunción, Cristina Alberdi, Perote, Julio Feo, les dije, como yo voy a reconstruir esta conversación de memoria, yo os voy a dejar que la leáis antes de que se publique. Y si queréis introducir alguna rectificación, las discutiremos. Y Julio Feo me pidió que no dijera el nombre de ese periodista que me dio. Pero naturalmente que sí. Pero volvemos a la literatura, Luis. Es que yo te he dicho que la literatura sirve para eso. Naturalmente que el lector... va a encontrar revelaciones en este libro, pero esas revelaciones no eran mi objetivo al escribirlo, mi objetivo era otro, pero es verdad que esas que se filtran por las rendijas del libro, porque hay esas conversaciones revelaciones muy jugosas y que aclaran y que arrojan mucha luz y también preguntas, es decir, tú también tienes la sinceridad de decir, hasta aquí he llegado, no he podido avanzar más, no porque no hubiera querido, sino porque no hay más. Por ejemplo, que yo ahí hay tres ausentes, uno es Paesa. Bueno, Paesa es ausente porque no he conseguido dar con él. Sí, estoy todavía detrás de sus huellas. Espero dar con él. Es más, el otro día, mira, en una entrevista similar a esta, Javier Horcajo, de repente hablando fuera ya de micrófono con él en Intereconomía, hablamos de esto y me dice, oye, ¿sabes quién te puede poner en contacto con Paesa? Quizá, dice, los masones. Yo digo, Atiza. Precisamente los masones de Madrid me han invitado a dar una conferencia el mes que viene o dentro de mes y medio, en fin, en su tenida, en su logia. Así que a lo mejor efectivamente consiguen ponerme en contacto con Paesa. ¿Y quiénes son los otros dos grandes ausentes del libro? Con los cuales yo no he hecho el más mínimo esfuerzo para verlos, Belloc y Narcís Serra, que son las dos personas, telón de fondo también de la peripecia de la novela, que están luchando por heredar el trono de la Moncloa de Felipe Esa González. me parece una idea interesante. Que llegan incluso, bueno, llegan a lo que llegan, que ahí he tenido que meter un poquito la tijera para evitar querellas. Ahora, el caso de Belloc, a ver, con Belloc, creo que es uno de los que queda peor parado, le llamas el cochero de Drácula. No, eso se lo inventó Pablo Sebastián, no me lo he inventado yo. Ya me parecía un mote demasiado maligno. Lo digo. Pero no recordaba que fuera de Pablo. Es más, lo dices en el libro, le atribuyes un romance con Piluca Navarro, la jefa de la secretaría la jefa personal, la secretaria personal de Felipe González, solamente para el hecho de llegar más, de tener más cerca a Felipe González y poder tener más acceso al poder. Eso, en primer lugar, en los mentideros madrileños era Vox Populi, y en segundo lugar me lo corrobora Cristina Alberdi, también vieja amiga mía, que además vivía, ya muerto Piluca, hace poco, pero vivía exactamente en el mismo edificio en el que Cristina Alberdi y Piluca, y eran muy amigas, y efectivamente ese amor existió, esa tertulia existió, y eso fue como en la época de los carbonarios, de la Fontana de Oro, que cuenta Galdós, etcétera, una tertulia de asalto al poder, porque todos sabemos que Belloc quería ser jefe del gobierno. Oye, fue biministro de Justicia y de Interior. Anda que no Liberia, dices en el libro. No, claro, es que unir la cartera de Justicia y la cartera de Interior, claro, imagínate, es mezclar al zorro y a las gallinas en el mismo ministerio, ¿no? Hay una cosa pues sí, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa que estas dos personas, y eso tampoco me lo invento yo, porque eso aparte de que lo dice Roldán, aparte de que lo ha dicho Paesa, aparte de que lo sabe Manolo Cerdán y Antonio Rubio y un montón de gente, Pedro J. en Amarga Victoria lo cuenta en negro sobre blanco, como en un determinado momento, cuando Pedro J. vivía en la casa del padre de Ágata Ruiz de la Prada, cerca de los nuevos ministerios tal, y a mí me lo corrobora también por casualidad Eduardo Torres Dulce, que estaba tomándose el hombre un refresco aquella noche de verano en la Castellana, que no, pero Torres Dulce no oyó nada, vio simplemente que efectivamente Belloc y Pedro J. estaban paseando con el perro, y resulta que es que se enteró, se encontraron, y entonces Belloc, que creía que Pedro J. sabía dónde estaba Roldán porque Antonio Rubio y Manuel Cerdán le habían hecho aquella famosa entrevista, la única que apareció en El Mundo, se dirige él y le dice, oye Pedro, por favor, localízame y dime dónde está Roldán, porque Narcís Serra sabe que si Roldán vuelve a España y Roldán canta, como de hecho sucedió con el informe Crillon, sus esperanzas de llegar a ser jefe del gobierno se desvanecen, con lo cual está decidido a impedir
que Roldán venga a España. No voy a ir más lejos, a impedir que Roldán venga a España. Y en cambio yo quería traerlo a España porque precisamente cargándose las aspiraciones de Narcís Serra, las suyas se abrían paso. Y ahí montan toda la increíble farsa de Laos, que si eso no es novelesco, inventarse que se llevan a Laos, país en el que nunca estuvo Roldán, en un avión charter alquilado de una compañía suiza, con un estibador de un muelle del Sena en París que era vietnamita, que no era laosiano, que se hace pasar por el capitán Khan, todo esto con 300 millones que le entrega Belloc a Paesa, pagados de nuestro bolsillo, del bolsillo del contribuyente, no me digas que no es novelesco, y donde 8 policías confluyen en la zona de tránsito internacional del aeropuerto de Bangkok, porque Roldán no es que no vaya a Laos, que no va, ni siquiera entra en Tailandia, se queda en la zona de tránsito, y parece ser, y aquí ya llega la España cañí, la España de charanga y pandereta, la España del guiñol y de toda la vida, la mayor parte de esos policías, no sé si todos, en lugar, no sé, ya mientras llegaba Roldán de salir a darse una vuelta por Bangkok, ver los templos, ver los museos, probar la comida tailandesa, lo que sea, se quedan encerrados en la zona de tránsito viendo vídeos pornográficos en el hotel interior del aeropuerto de Bangkok. Bueno, todo eso no es literario, que venga Cervantes y lo diga. ¿Tienes noticia de si finalmente Clara, la exmujer de Roldán, ha leído el libro? Lo digo porque hacia mitad del libro hay un momento crítico en la escritura, que es cuando tú te cruzas esos mensajes con el editor y con Roldán. Bueno, eso es un momento muy dramático, porque en el acuerdo que Roldán había establecido con Planeta, que yo ignoro qué tipo de acuerdo fue y no lo quiero saber, y conmigo mismo, Roldán lo único que me había pedido cuando yo ya cruzo el Rubicón y digo, bueno, vale, voy a intentar escribir este libro, es que su familia salga indemne. Y yo digo, pero por supuesto, a mí no me interesa tu familia y yo no tengo nada contra tu familia, y por qué la voy a meter en danza. Pero empiezo a leer los diarios de Roldán. Claro, es que ese es el documento, aunque hay solo unas 80 páginas en el libro, un resumen, pero son miles y miles de páginas escritas de puño y letra, caligrafiadas, que me ha costado un trabajo de chinos descifrarlo, durante 10 años de aislamiento penitenciario, escritas para nadie. Es un documento cuya verosimilitud es absoluta, porque ni siquiera Roldán lo ha releído. La única persona en el mundo que ha leído eso soy yo. Y entonces ahí me voy dando cuenta de que Roldán se va convirtiendo en un despojo, en una piltrafa humana. Su identidad y su personalidad quedan completamente disueltas, y entre ellas su relación matrimonial con su mujer. Y no hay día en esos diarios donde ese drama, el drama de cómo se está desmoronando su matrimonio, que efectivamente terminó en divorcio, no esté. Eso es constante. Y entonces, claro, yo llego a un momento a mitad del libro, mi amor, cuando yo ya había empleado muchas horas, muchas semanas, muchos meses de trabajo, incluso mucho dinero en viajes, en investigaciones en el libro, me doy cuenta de que yo no puedo hurtar esa figura, porque era como escribir el Edipo Rey de Sófocles quitando a Yocasta, no se puede, ¿no? Y entonces le digo, Luis, yo tengo que meter en danza a esta mujer. Y entonces hablo con el abogado aquí cerquita, en la Castellana, el abogado de Blanca y también el abogado de Luis Roldán, y el abogado me dice, no te preocupes, Fernando, escribe una carta clara, este es el nombre literario, digamos, que no va a pasar nada, le escribe una carta que está incorporada a mi novela, una carta educada, una carta correcta, una carta bien escrita, una carta respetuosa, y se la empieza a leer por teléfono el abogado. Y dice, no me leas más. Y dice, no me leas más, a la tercera línea. Dile a Fernando que yo no tengo nada contra él, pero que como salga este libro, mi marido se va a enterar. Lo de que su marido se iba a enterar era, entre otras cosas, que le reclamaba la pensión, que no había pagado nunca Roldán, porque no tiene un duro Roldán, eso es verdad. Y no solo eso, sino que incluso el piso en el que vive Roldán en Zaragoza, que es un pisito pues poco más grande que este estudio, de 45 metros, lo tienen los hijos. Lo tienen los hijos, cuya patria potestad de nadie lo podía. Y yo ya me veo a Luis en el arroyo. Y entonces yo ya le digo, no, mira, Luis, yo no puedo escribir esta novela, así que dejémoslo. Y entonces ahí se produce un cruce de correos de Luis Roldán, que está también en el libro, y al final se decide cambiarle el nombre. Solución un poco salomónica, y yo sé que la novela en el mes de... Yo entrego esta novela más o menos en el mes de septiembre, está ya entregada, liquidada. El proceso de edición ha sido largo porque es un libro complejo, difícil de editar. Y entonces yo sé que en el mes de diciembre, estando yo en Bangkok, Luis Roldán le envía la novela a su exmujer para que no se la encuentre en las librerías. Yo no sé si la ha leído entera o no. Lo que sí sé es que ahí se desencadena una nueva crisis que conduce por enésima vez al pobre Roldán otra vez al borde del suicidio. Vamos, que llega a pensar en tirarse al metro en París, que a mí la mujer de Roldán, de Natasha, me llega a decir, interviene, tengo los correos. Esos ya no están en la novela, porque son del mes de diciembre. Pero por favor, Fernando, intervende, ¿verdad? Que se me tira al metro, que se me tira al metro, que se me tira al metro. Así que no sé si
clara ha leído, no ha leído la novela, pero a poca curiosidad que tenga, la habrá leído, y además yo creo que le habrá gustado, porque yo doy trazo un retrato de Clara muy atractivo, incluso en lo físico, hasta el extremo, como cuento, de que me obsesiono de tal manera con el personaje que llego a tener sueños eróticos con él. Sí, eso lo cuentas en ese momento de crisis, precisamente. ¿Y a Roldán qué le ha parecido la novela? Bueno, Roldán, hombre, mira, Roldán el libro le gusta mucho. Dice que literariamente es muy bueno, pero que él está arrepentido de que este libro haya salido, de haberse prestado a colaborar conmigo, de que si pudiera volver atrás, de la misma forma que si pudiera volver atrás no robaría el dinero que robó, pues tampoco se hubiera prestado a entregarme toda la documentación y a contarme las cosas que me contó. Porque claro, el libro para él habla de cosas muy duras y le duele, le duele. Eso le digo yo, es un libro que rescata su imagen. Yo lo que no, pero a pesar de con eso, lo que no coincido del todo, o en todo caso te pido que me lo aclares, es con esa idea de que Roldán es cabeza de turco, esa idea de que tú dices que le ha tocado pagar el pato mientras el resto de los comensales se escaqueaban, ¿no? Yo creo que al principio es una tesis atractiva, pero no creo que sea del todo cierta, pues fíjate que durante el felipismo caen muchos, caen Rafael Vera, cae San Cristóbal, cae Barrio Nuevo, cae De la Rosa, cae Conde, cae Solchaga por el caso y Rubio por el caso Ibercorp, cae Galeote por el caso Filesa, cae el mismo Roldán arrastra nada más y nada menos que un ministro como es Antoni Asunción, más tarde caerán Serra y García Vargas por el caso del CECIT, es decir, es verdad. Hay uno que no cae, pero bueno. Ese, de acuerdo. Ese no cae. Ese no cae. No solo uno, hay varios que ese no cae. En fin. Pero todos los demás caen. Es decir, aquí no hay cuestión de pedigrí, aquí no hay cuestión de cargos, aquí caen todos. Pero pagan una porción de la cuenta muy inferior. Ninguno de ellos es condenado a 31 a 31 años de cárcel, y ninguno de ellos se chupa 15 años, 10 concretamente, de aislamiento penitenciario. Es decir, por supuesto que Roldán paga por un delito que ha cometido, y bien pagado está, pero es que los otros pagan mucho menos. Es decir, los otros se van relativamente de rositas. No completamente de rositas, pero relativamente de rositas. ¿Eso por qué sucede? Porque claro, de Roldán, al convertirse en un fugitivo, se convierte en la percha ideal. Un muerto, un fugitivo es la percha ideal para cargarle la pelea entre Caín y Abel, ¿no? Y eso es lo que le pasa a él. El gran error de Roldán es no haber vuelto cuando, estando celebrando su aniversario de bodas en el hotelito de París, del barrio latino, que yo he visitado también y tal, enciende la tele, porque él tenía el billete de vuelta, se había ido para 3 o 4 días, enciende la tele y se da cuenta de que se está armando la de Dios, una cacería aquí, una cacería y tal, se acojona, vuelve su mujer, pobrecita mía, que la empapelan injustamente, acaba también en la cárcel, procesada, etcétera, y ahí es cuando Paesa se apodera de él, se apodera de la ubre para ordeñarla, y la que enreda a Roldán, que en ese momento está groggy, está noqueado, está sin capacidad de reacción, para quedárselo allí. Ese es el error de Roldán. Si hubiera vuelto, por supuesto que lo habrían procesado, por supuesto que hubiera ido a parar a la cárcel como Mario Conde o como Rafa Vera o tal y cual, pero hubiera estado 1 año y medio, 2 años, años y medio, y luego habría conservado gran parte de su capital, como seguramente lo han conservado esas personas, y yo no lo sé. Hay una cosa también que tocas en el libro muy interesante, es cómo Roldán busca su expiación mediante la lectura, mediante la literatura. Incluso incluyes un diario de lecturas, y yo no sé si esto se corresponde exactamente con la realidad o hay ahí cierto cariño por tu parte, pero lo que sí me llama la atención es el rosario de nombres de intelectuales, de escritores, de filósofos que Roldán baraja en ese diario de lecturas, y yo pensaba, bueno, es que estoy convencido de que el 70-80% de los que nos gobiernan hoy, muchos de estos nombres ni los conocen. No, ¿es verdad que Roldán se hizo tan lector? Hombre, mira, la verdad es que siempre se les hincha a los políticos la boca diciendo el garantismo y que la cárcel tiene que ser un instrumento de rehabilitación de los delincuentes. Yo eso no lo creo. Yo he estado en la cárcel 5 veces y yo sé que la cárcel más bien es universidad de delincuentes que rehabilitación de delincuentes, pero vamos, en el caso de Roldán sí que lo ha sido, y lo ha sido en gran medida debido a la lectura. Roldán era un hombre que ha leído siempre. Roldán era un hombre que tenía una relativa cultura, por ejemplo, de música clásica. Siempre le ha gustado mucho la música clásica. Su madre era lectora, le daba libros. En aquella época no había televisión, no había todas estas cosas, y cuando está en la cárcel, su única tabla de salvación, lo único que puede hacer es leer. Y es verdad, todo ese diario de lecturas, lo que he hecho yo es resumirlo. Hay muchísimos más nombres de los que he citado, claro. Y muchísimos, es decir, en gran medida estos 1000
miles de páginas del diario Roldán son un diario de lecturas y de reflexiones sobre lo que lee. Y bueno, y ahí sí que también se nos llena a todos, ahí no solo a los políticos, sino también a los escritores, a los periodistas, etcétera, se nos llena la boca diciendo que la cultura y la educación es lo único que puede rescatar al ser humano. Cierto, el caso de Roldán es evidente que la lectura lo rescata, lo redime, le hace expiar en la medida en que sea expiable su crimen. Bueno, de hecho, cuando le encargas a esa grafóloga, le pasas esas cuartillas sin decirle sin que saber Roldán, ella que lo Roldán, primero que dice responde a un hombre muy culto. Incide varias veces en eso, que es algo que me llama mucho la atención. Cuando incluye el documento de esa grafóloga, sin saber que Roldán, todo lo que dice ahí, un hombre que ha tenido tendencias suicidas. Bueno, y hombre... de hecho, el Roldán de hoy es un hombre que lleva una apacible existencia cultural, que va a museos, que escucha conciertos, a exposiciones, que lee libros, lleva una vida cultural. Pero claro, eso tampoco lo exonera de culpabilidad alguna. Pues todos sabemos que los jerarcas nazis, estaban escuchando a Wagner mientras... muy culta a veces, claro, ¿no? Sí. No, pero es interesante por yo no sé si aparece... Leni Riefenstahl. Sí, no, el hombre, unas referencias a veces. O sea, el preso que lloró la muerte de Leni Riefenstahl, me parece el título de una novela extraordinaria. Bueno, él se compara a sí mismo con Rudolf Hess, o más bien no es que se compare con Rudolf Hess, compara el módulo penitenciario de Brieva con Spandau, ¿no? Sí. Lo decías y en eso pareces tener razón por cómo lo argumentas en la novela. Se ensañaron con Roldán. Sí, eso sin duda. Le fueron negando todos los beneficios penitenciarios. El abogado tiene una documentación exhaustiva. Y con la mujer también se ensañaron, eso es verdad. Eso fue lo que quizás a él le llevó, le llevó a plantearse, le llevó a estar prácticamente hecho una ruina, hecho una piltrafa. Y eso lo encorajinó. Eso introdujo en él, digamos, un sentimiento de vendetta, de ajuste de cuentas. Él se convirtió en una piltrafa por el remordimiento moral y por la destrucción de su mundo entero. Él dejó de ser socialista, y de su él imagen dejó de ser pública. un patriota, él dejó de ser un político. También, claro. Porque él habla también de su enorme vanidad. Eso lo dice también la grafóloga. Dice que es un hombre muy vanidoso, y el cura, el jesuita que lo atiende en la cárcel, lo dice también. Para un hombre vanidoso, que se destroce su imagen pública puede ser causa de suicidio o la búsqueda de Dios. Y aquí dices que él se emociona mucho con los salmos. Vamos, que es lo que más le gusta de la Biblia. Yo he visto la Biblia que tenía Roldán, y tengo fotocopias, vamos, está toda anotada, toda con colorines, fosforitos de estos, incluso con dibujitos. Un psicoanalista podría extraer mucho jugo de esos dibujitos. Sí, no, eso es así. Yo creo que eres demasiado generoso con él cuando dices que lo de los sobresueldos, pues bueno, uno estaba ahí, al final él, como todos, vio que, como él te cuenta a ti, te dice que Fernando, todo el mundo pillaba, todos los cogían, todos. Me decían, no seas idiota. Generales, todos. Pero eso no me lo dice solo Roldán, eso me lo reconoce Vera, eso me lo reconoce Tony Asunción. Tony Asunción, que no pilló nada, pero Tony Asunción llega al ministerio, se me lo ha contado y está en el libro. Abre en el despacho del Ministerio del Interior hay varios escritorios, abre un escritorio y se encuentra 5 millones de pesetas, estamos hablando de 1994-95, en un cajón, incluso con un papelito escrito a mano por la persona que distribuía ese dinero. Es decir, había armarios llenos, que los abrías y estaban llenos de billetes, el tío Gilito, vaya, ¿no? Entonces, eso era así. Y te dice en el libro que los sobresueldos es una cosa que lo inventa la OCDE. Bueno, eso aparece en el libro también. Bueno, eso me lo dice Julio Feo. Sí, Julio Feo, pero aparece de una manera, es decir, aparece al princiio, pues por ejemplo, los policías que tenían que ir a recibir a un dignatario extranjero en Baraja y que iban cochambrosos con agujeros en la suela de los zapatos, la chaqueta brillantosa, etcétera, y que les empieza a dar un dinerillo para adecentarlo. Y luego poco a poco eso va más. Pero claro, el problema es que al principio los fondos reservados eran alegales, pero no eran ilegales. La ilegalidad estaba en que no se pagaban impuestos. Pero Rafael Vera me dice que tiene todos los recibis de todas las personas que cogieron los talones del Banco de España o el dinero en metálico. El problema es que ese dinero que le dan a Luis Roldán y a otras personas no se lo dan solo a él como sobresueldo, porque está sometido a un estrés tremendo por los años del plomo de ETA, y evidentemente no era lo mismo ser gobernador civil o delegado del gobierno en Navarra que serlo en Cuenca, ¿no? Bueno, entonces deciden darle un sobresueldo a esas personas que están trabajando pues por poco dinero
dinero porque los sueldos oficiales de los funcionarios del Estado no son muy altos. Hasta ahí bien, pero claro, le daban dinero no solo para que se lo quedara él, sino para que también diera sobresueldos a sus colaboradores y sobre todo para que empleara parte de ese dinero en la lucha contra el terrorismo, que sí confidentes, que en fin, todo, en las cloacas del Estado, ¿no? Y entonces es cuando empieza a apropiarse de parte de los fondos reservados y ya luego da el gran salto, las contratas, las obras públicas, las comisiones, que es donde empieza el verdadero delito, ¿no? Que hay un momento del libro cuando él te dice, por favor, indica que esto de que yo me llevé el dinero de los fondos... Bueno, eso va a misa, eso es verdad. Eso está... No, el dinero de los huérfanos. De los fondos para los huérfanos. Y él dice, yo me llevaba de las empresas como... Y tú dices, bueno, pero el ladrón es ladrón, robe a uno, robe a otro. Es verdad, pero se le ha colocado esta etiqueta porque en él España intenta... no te pegan yo robaba a unos ricos. Claro, pero es que llevarse el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, hombre, eso era... Y eso ha calado, pero bien, porque cuando le comenté... Pero es que eso es mentira, eso está reconocido en el juzgado número 16 de Madrid, que fue el que investigó el asunto. O sea, eso es absolutamente lo mismo mentira. Que lo de la no orgía. También explicas aquí... Es ridículo, ahí volvemos a España Cañí, claro. Lo que tiene Ruiz Mateos, el que le vende esas fotos, donde están simplemente en calzoncillos y donde Roldán tiene un Kleenex en la mano y dicen que es cocaína, Farlopa, los Kleenex, etc. Bueno, en fin, todo eso es en definitiva lo de menos, pero claro, es triste, este es un hombre al que le duelen esos bulos que todavía siguen circulando por ahí. Y el que más le duele es lo de que tiene dinero, lo de que se ha quedado con el dinero. Que eso cualquier persona que haya visto vivir a Roldán te dirá, no se puede fingir miseria 10 años, puede fingir miseria 15 días, pero Fernando, 10 años no. Como un tío que llega tan alto, que escala posiciones a velocidad de vértigo, que se mueve muy bien en esos ambientes y que se enriquece a más una fortuna personal en poco tiempo, puede caer con el síndrome de Estocolmo a manos de Paesa, de un espía de las mil caras como Bueno, porque como él tenía también este aspecto de Mindundi que hemos dicho antes, de Botejar. Es decir, él no era un financiero, era un hombre que estaba apoderándose de un dinero que no era suyo, pero que se lo tenía que entregar a la gente para que personas que sí sepan manejar el dinero y dónde meterlo, y que sea un depósito, y que sea un fondo de inversión, y que sea Singapur, y que sea un paraíso fiscal, todas estas cosas. Él no lo sabía hacer nada de eso, como yo tampoco lo sabría hacer. Si tú ahora echas mano al bolsillo, Luis, y me regalas 100.000 euros, yo no sé qué hacer con esos 100.000 euros. Yo me busco un gestor y digo, oye, ¿qué hago con estos 100.000 euros? Si ese gestor es Paesa y esos 100.000 euros acaban de salto en salto, de banco en banco, en el Overseas Bank, como terminaron de Singapur, pues yo me he quedado sin los 100.000 euros. Es decir, en ese sentido fue siempre un pobre hombre que no sabía cómo bandearse, cómo desenvolverse en ese territorio, ¿no? Pero ¿por qué la cacería fue contra Roldán y después se dejó ir a Paesa? Bueno, oye, vamos a ver, por lo pronto, Roldán es el gran símbolo de la corrupción y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, porque era el director general de la Guardia Civil. Es decir, no es lo mismo ser director de un banco y robar que ser director general de la Guardia Civil. La Guardia Civil es, a los ojos del común de los españoles, el emblema del Estado de Derecho, del cumplimiento de la ley, de la honradez, de todas estas cosas. Claro, entonces era tremendo que el director general de la Guardia Civil hiciera eso, ¿no? Y claro, eso ya, en fin, le ha hecho dar su salto a la inmortalidad a Luis Roldán. ¿Y qué era? No, ¿y por qué se olvidan de Paesa? O sea, ¿por qué? No, es que no, pero que se van a olvidar de Paesa, si Paesa viene todos los meses a Madrid, si Paesa está inscrito en el registro consular de París, si se sabe perfectamente por dónde anda Paesa, si viene a ver a su hermana que vive aquí cerca de la calle La Princesa en Madrid. Paesa es agente doble, triple, cuádruple, quíntuple, desde hace 60 años, de un montón de gobiernos. Ha estado en las cloacas, no del Estado español, que también, sino en las cloacas del Estado de otros muchos gobiernos. Si no es masón, cosa que yo no puedo certificar, está en contacto con la masonería, y la masonería sigue siendo poderosísima en Francia, en Inglaterra y en otros países. Entonces Paesa es un intocable, porque si Paesa habla, si Paesa tira de la manta, hace eso que no ha terminado nunca hacer Luis Roldán, si Paesa tira de la manta, no es que caiga el gobierno español, es que caen 15 gobiernos, es que cae la ONU, vamos, es que salta el nuevo orden mundial, es que es decir, termina la edad contemporánea como terminó como la edad moderna con la Revolución Francesa, y empieza la edad Paesa, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, ¿te parece? Yo creo que si una última pregunta, pero fuera del libro, he oído, me han llegado, de que estás preparando un nuevo programa de libros para la televisión. Pero bueno, vamos a ver, eres la segunda persona que me pregunta hoy por esto. Me lo han preguntado hace un par de horas en Onda Madrid, y no sé si es por ahí por lo que te ha llegado la onda. No, porque yo he estado ultimando el libro y no he oído Onda Madrid. No es que sea secreto, no es secreto, pero es discreto. Es verdad. Pero si lo has comentado tú en la radio. No.
Yo te he oído a ti decirlo en la radio, lo ha comentado Luis Alberto Cuenca en la radio. Sí, he oído. Efectivamente, yéndose ahí de la lengua como tú y como mi no, amigo porque a mí me viene por ahí. Oye, pues no lo digáis a micrófono abierto. Pero yo no lo dije. Es más, cuando Luis Alberto lo dijo, yo le di un capón. Sí, pero yo eso no lo vi, claro. Bueno, pues disculpa. No, si no pasa nada. Quiero decir que no es que sea un secreto. Efectivamente, tengo el proyecto, y es un proyecto bastante avanzado, de volver a televisión, en este caso a la 2, ya se sabe. Ya está, en fin, está todo hablado. Hace falta un patrocinador. Creo que tengo el patrocinador. No te voy a decir el nombre del patrocinador, porque este es un país de navajeros, como sabes, y hasta que una cosa no está atada y bien atada, como decía Suárez y como decían todos aquellos, yo no hablo de ella. Pero vamos, parece que hay bastantes posibilidades, en efecto, de que yo vuelva dentro de muy poquito a la 2 con un programa de libros que va a ser un programa muy distinto a todos los que yo he hecho. Va a ser un programa moderno, ágil, desenfadado, yo y tres mujeres guapas, inteligentes, cultas, lectoras, avispillas sabiondas, de cintura y de cabeza ágiles, que vamos a hablar libremente de tono desenfadado, juvenil, moderno, como lo quieren hoy día en televisión española. Vamos a hablar de libros, a menudo sin llevar a escritores, porque los escritores, puede haber muy buenos escritores que sin embargo son un coñazo a la hora de aparecer en televisión. En un plató de televisión debe aparecer una persona que sepa cómo se está en un plató de televisión. Tú no puedes coger, no sé, a Muñoz Molina, digo por decir, y llevártelo a correr al premio de Fórmula 1, porque lo va a hacer fatal. Entonces a ese programa vendrán, eso sí, como invitados, personas que tengan que ver con los libros de los que estamos hablando, y a veces los propios autores, pero no siempre los propios autores. Mira, yo siempre, con todo el respeto del mundo, digo, oye, cuando yo entrevisté a mi íntimo amigo de la universidad, y a mí me parece, después de Antonio Machado, el mejor poeta que han dado las Españas, y precisamente esta semana se celebra una sesión en el Cervantes de homenaje por los 50 años de aparición de su libro Alianza y Condena, me estoy refiriendo a Claudio Rodríguez, persona no solo grandísima poeta, sino íntimo amigo mío. Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello labor y vida propia. Bueno, pues lo traje al programa mío de Encuentros con las Letras, y estuve una hora hablando con él, y de verdad que hablé yo 55 minutos y él 5, porque yo me había preparado minuciosamente la entrevista, y cualquier cosa que le decía, ¿tú crees? Pues no lo había pensado. Pues mira, pues vas a tener razón, todo el tiempo así. Y encima me reprochaban a mí, y dije, coño, es que no dejas hablar a Claudio, como hacía Rulfo, si no habla, como hacía Rulfo. Con Rulfo, ¿otro que tal baila? No. ¿Otro? Puede. Azolín era angustioso ir a verle allí donde vivía, en la calle Zorrilla, por ahí, porque es que estaba como una momia, en la penumbra, sentado ahí en un diván, en una butaca, ¿no? Y no hablaba nada, te recibía muy afable, y no hablaba nada. Entonces Rosa Chacel era así. Paco Ayala Rosa era un entrevistado tenía muy un duro. carácter Y claro, fortísimo. llevas a un autor como gran poeta, Pere Jim Ferrer, a hablar, y aquello, el programa de televisión se transforma en un tribunal de cátedra, de acceso a la cátedra de filosofía en la Sorbona. Sí, porque ¿no? Pere Jim Ferrer... Entonces yo voy a hacer un programa divertido. Le gusta hablar a Pera. Sí, me gusta hablar, sí. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. La canción de Roldán, que han visto que aquí la hemos leído en Periodista Digital muy a fondo, y yo les recomiendo a ustedes que también la lean. Es un libro muy interesante, muy bien escrito, muy bien armado, que te comentaba antes, tiene una estructura muy original y muy lograda. Y muchísimas gracias, Luis. No, gracias a Fernando. Gracias.